Capítulo 3, Laughmaker. Aproximadamente a la hora que Oka y las demás terminaron de comer, los de Valhalla, la facción de sangre pura, levantó un campamento en la estación subterránea y han ocupado la parte central de la ciudad gris. La invasión de Valhalla tenía ventaja solo al principio. Aunque la supresión de la ciudad gris fue fácil para ellos, ya que originalmente es un área sin ley fuera del rango de la Inquisición, no fue muy bien traspasar la frontera. La Inquisición salió rápido, fue como si aparecieran del suelo. La Inquisición tenía una ventaja numérica. Además, la Inquisición tiene más experiencia en combates urbanos. La cantidad de tropas que tenía Valhalla ya ha sido reducida a la mitad. En el campamento subterráneo, había una multitud de sangres pura dándose una mano entre sí. Actualmente, están cortos de suministros. No había bienes que provinieran del dispositivo de transferencia. Hay rumores de que algo le sucedió a Elizabeth en el mundo interior cuando los sangre pura fueron enviados al exterior. Una mujer caminaba entre los deprimidos soldados. Era joven. Tenía el cabello color crema y una expresión amarga flotando en su cara, ya que estaba preocupada por los soldados heridos. Entre la facción de sangre pura, que estaban vestidos en abrigos rojos, había alguien que daba una amable impresión. Mimulu-sama. Es Mimulu-sama. Los soldados que llamaron a la mujer, Mimules, se quitaron las sábanas y se levantaron. Mimules se acercó a los soldados heridos y curó sus heridas una tras otra. Aunque era simple magia curativa, su único procedimiento operativo le hacía ser fuerte. Las lágrimas aparecían en los ojos de los soldados tras ser tocados por su cálida mano. Definitivamente hay un mal funcionamiento con el dispositivo de transferencia. Después de que los suministros lleguen, recibirán un tratamiento adecuado. Sobrevivan con esto por ahora. Lo siento, por molestar a Mimulu-sama así, me apeno de mí mismo. Cuando el joven soldado se limpió las lágrimas, Mimule sonrió gentilmente. Lo hicieron bien con la pequeña cantidad de bienes y fuerzas. Nosotros, las hechiceras ancestrales, debemos ser quienes nos disculpemos, pero estamos batallando en preparar los dragones mágicos y no podemos participar adecuadamente en combate. Mientras que Mimules decía eso, los soldados bajaban sus cabezas a manera de reverencia y derramaban lágrimas. Y una vez más les habló a los abatidos soldados. Las armas han sido preparadas. Lanzaremos un ataque completo al enemigo en unos días. Todos, tengan un poco de paciencia. Si el próximo ataque tiene éxito, seremos capaces de tomar por completo la ciudad gris, y luego los vacíos entenderán que ellos son la verdadera amenaza. Las expresiones de admiración y esperanza aparecieron en el rostro de los soldados. Luego, Mimules se puso una mano en la cintura y les habló a todos. Elizabeth-sama prometió enviarnos una gran cantidad de tropas del refugio europeo. Después de que se resuelva la batalla en la ciudad gris, todos serán capaces de ir a casa. El día de nuestra victoria está cerca. Los aplausos resonaron por todo el lugar y los soldados se levantaron. Mimules empezó a caminar entre los aplausos. Mimulu-sama, ¿puedo hablar con usted? Y, uno de los suboficiales se acercó a ella y luego susurró. ¿Qué pasa? Pensé en consultar algo contigo, tengo un reporte que hacer. Al mirar la complexión del suboficial, la expresión de Mimules se volvió algo exagerada. Entonces dime. Sí, ¿cómo ha de saber? Los jóvenes soldados han acumulado fatiga en sus mentes y cuerpos. Entre ellos, hay algunos con TEP2. No puede evitarse. Nadie aquí tiene experiencia en guerra, matar a los vacíos no es algo a lo que uno esté acostumbrado, reunámonos con esas personas y hablamos con ellos directamente. No es eso, de hecho. Cuando escuchó la historia del suboficial, la expresión de Mimules se volvió más escarpada. En la habitación del equipo subterráneo, un doloroso golpe sonó. Mimules fue llevada a la habitación por 3 soldados y abrieron la puerta fuertemente. ¿Qué están haciendo? Cuando Mimules gritó con una chillante voz, los soldados levantaron sus rostros. La habitación del equipo estaba llena de sangre. Había 4 élites golpeando a un joven soldado. Mimules se acercó al hombre que tenía agarrado del cuello al hombre. Mimulu-sama, ¿qué pasa? Bastardo.
¿Qué estás haciendo? Por favor, calme. Solo nos estamos encargando de este desertor. El élite quitó su mano del chico bastante enojado. Debido a cobardes como ellos, el miedo se está propagando. Normalmente debería ser ejecutado, ¿no? ¿Qué haces disminuyendo nuestras fuerzas? Matar soldados asustados. No bromees. Ese, sin embargo, los miembros de la facción de sangre para no tienen permitido huir. Esos tipos dejaron a sus aliados y huyeron, lo sabe. Su sangre ya no es pura, ya se ha ensuciado. 2 TEPT, trastorno de estrés postraumático. Mientras el hombre hablaba desesperadamente, Mimules dirigió su mirada de enojo y desprecio hacia él. ¿A quién le importa eso? Sangre pura o lo que sea, ya madura de esos estereotipos. Y imposible. En el campo de batalla todos están juntos. ¿Que no piensas en que si eliminas a un miembro habrá menos personas para pelear? Mientras que Mimules se apartaba de donde estaba el élite, los soldados cobardes cayeron sobre sus rodillas. Mim, Luz, Same, perdónenos. No deberías hablar. Curaré tus heridas justo ahora. Y después de eso, quiero que pelees junto a nosotros de nuevo. Cuando la magia curativa empezó a funcionar en el soldado, sus labios temblaron y su expresión se volvió un desastre. No, quiero pelear, más. Cuando el soldado dijo eso, los élites de atrás soltaron voces de enojo. Mimules los detuvo y le sonrió al soldado. Ni yo. Todos aquí pensamos que entre más rápido termine, mejor. Pero para sobrevivir y regresar, tu poder es necesario. Por eso, trata de decirme qué te pasó. Después de que Mimules lo amonestó gentilmente, los soldados que escaparon empezaron a hablar uno por uno. Para la mayoría, las nubladas pupilas de los enemigos no dejarían sus cabezas, incluso aunque estén dormidos escuchan balazos, no podrán olvidar cuando todos sus aliados alrededor fueron eliminados, era un típico trauma post-batalla. Escuchándolos a todos, Mimules terminó de curarlos. El temblor de los soldados y su mala complexión gradualmente se desvaneció al escuchar sus palabras. Los soldados se amontonaron alrededor de Mimules con lágrimas en los ojos. Soy muy patético. Ya no voy a dudar. Por Mimulus Ama iré a la zona fronteriza o a donde sea. Yo también, ya he abierto los ojos. No importa lo que pase, ya no huiré. Una docena de soldados se acercó e inclinaron sus cabezas hacia Mimules. Mimules asintió fuertemente y puso una mano sobre su cadera. Estoy feliz de sus sentimientos, pero las heridas del corazón no sanan tan fácilmente. Todos deberían descansar. Actualmente estamos en un estancamiento y no hay operaciones a gran escala. En respuesta a sus benevolentes palabras, los soldados derramaron más y más lágrimas. Ella los miró con una sonrisa y dijo: tener miedo es normal. No es algo por lo que se deba estar apenado. Por eso, cuando estén con sus compañeros, deberían reír. No importa qué tan desesperanzada sea la situación, siempre y cuando sonrían. Mimules dijo sonrisa, ahí fue cuando, el hombre sentado al final de la habitación se levantó y trató de distanciarse de Mimules. Puso los dedos alrededor de su cabeza y empezó a tambalearse por toda la habitación. En respuesta a la sorpresa de Mimules, uno de los soldados hizo una expresión llena de dolor. Ese chico probablemente lo hizo. Está completamente roto. ¿Qué pasó? Eso es, su tropa parece haber sido tomada por Laughmaker. Al escuchar ese nombre, Mimules frunció el ceño. El hombre tambaleando golpeaba sillas y escritorios. Al acurrucarse se mordió su propio brazo. Ríe, ella dijo YYL los enemigos YYA aliados, a todos él les dijo que rieran, todos rieron llorando como si vomitaran, nos matamos entre nosotros, llorando y riendo, riendo Al ver al hombre reírse, Mimules se quedó sin palabras. No quiero, jajajajaja. Incapaz de ver al hombre que se reía como un muñeco, miró para otro lado. Fueron capaces de encontrar el paradero de Laughmaker.
Mimules le preguntó al suboficial que la trajo a la habitación. Ella es la única que no tiene permitido participar en el plan ni actuar sola. Nadie ha visto realmente cómo es. Tampoco nos dijeron de qué manera pelea. Tan pronto como encuentren su paradero, repórtenmelo a mí. ¿Por qué Elisa-sama permitió a una persona así acompañarnos? Luciendo como si fuese a morderse las uñas en cualquier momento, Mimules dejó la habitación. Ustedes, por favor regresen al campamento. Traten de mantener la historia de Lafmaker en secreto. Como diga. Cuando los dos suboficiales le saludaron, Mimules respondió con una sonrisa gentil. Disculpen por hacerlo difícil para ustedes. Si encuentran algo, repórtenmelo de inmediato. Aunque podré no ser de mucha ayuda. Mimules empezó a caminar por el pasadizo. Los soldados detrás se quedaron mirándola. Después de verla irse, la expresión de uno de los soldados finalmente se rompió. Esa es alguien a quien podrías llamar la santa, podrá ser imprudente, pero estoy feliz de que Mimulu-sama haya tomado el puesto de nuestro anterior capitán. Cierto, gentil, cálida, genial y por encima de todo hermosa, me pregunto qué edad tiene. Se ve mucho más joven que yo. Al ver la actitud enamorada de esos dos, uno de los suboficiales se aclaró la garganta. Los dos soldados se pusieron inmediatamente de pie. Idiotas, tienen pensamientos lujuriosos hacia su superior. Para nada, nunca. A diferencia de ustedes bastardos despreocupados, el corazón de Mimulu-sama está en angustia. En la batalla de hace rato, perdió a la tropa de la que era responsable. Se supone que tenemos que apoyar a esa persona y ustedes. Cuando dijo eso, la expresión del suboficial fue diferente a los demás. Sangre pura, era una expresión dócil. Mirando a Mimules que se iba, el suboficial cerró sus ojos lentamente. Pienso que esta batalla no tiene sentido, pero quizás podremos ser capaces de sobrevivir. Entre los ansiosos que quieren tener el control de la facción de Sangre Pura, ella es sensata. Ella es una persona respetable. Incluso entre la facción de Sangre Pura, no todos son como Elizabeth que quieren eliminar a los de sangre mezclada y a los vacíos. Ciertamente, debido al karma nacido en la guerra de caza de brujas hay muchos que odian a los vacíos, pero entre ellos hay algunos que piensan los nobles de Sangre Pura deben proteger a los débiles, solo así el mundo será corregido. Aunque solo hay unos cuantos de ellos, hay algunos que se cuestionan sobre esta guerra. Pero debido a su linaje, no tienen opción más que unirse al lado oeste. El suboficial es uno de ellos. Incluso si esa persona sufre una derrota, peleará de la mejor manera para proteger a sus compañeros. Abrazando una pálida esperanza, el suboficial se llevó a los soldados y regresaron al campamento. Mientras tanto, los gritos del soldado que se encontró con Lafmaker seguían resonando por el subterráneo. Una semana más tarde, Ouka y el pelotón de poca monta han estado apoyado a los Spriggan no Otori. A las 3 en punto. Un francotirador está apuntando desde la torre del reloj. Usagi gritó en el radio mientras corría. La torre que indicó es un punto ciego y normalmente uno no podría verlo, pero lo que dijo fue acertado. Entendido, Ouka giró su cuerpo y disparó la estaca de Vlad hacia la torre. Aunque no le dio al francotirador, debido a la velocidad del ataque especializado de Wallachia, Ouka destruyó la torre. Los escombros de la torre llovieron sobre el enemigo. Aunque no murieron debido al uso de magia de protección, ya no eran capaces de regresar al combate. Bien, Usagi al escuchar a Ikaruga, Usagi empujó sus gaggles transparentes con un dedo y soltó un suspiro. Mi campo de visión incrementó 3 veces, parece algo intoxicante, no puede evitarse, toma tiempo acostumbrarse. Estoy acostumbrada a ellos debido a que actúe como operadora en un juego FPS 3 online o un juego dijiste, los más modernos juegos son increíbles, ¿sabes? No los menosprecies. Mientras que su cara se ponía pálida y se sentía enferma, alrededor de ella había 3 esferas flotando dejando un sonido de zumbido. Las esferas rodearon a Usagi como hadas. Su apariencia era la de un ojo mecánico volando por el cielo. Ciertamente espeluznante. Es un band creado por Ikaruga. Aunque no tenía funciones de combate,
Debido a su diseño compacto es difícil de capturar para el enemigo y operan siendo conectados directamente al cerebro de Ikaruga, moviéndose acorde a sus pensamientos. Ikaruga hacía una hazaña inhumana al operar a 3 robots centinela al mismo tiempo. Los hice basándome en el Wisp de Nikaido, Fufu, lindos no, zumbando, los robots centinela empezaron a jugar alrededor de Usagi. Luego, empezaron a empujar sus pechos. Detén esto. ¿Qué pasa con estos robots acosadores? Suú. 3 FPS, First Person Shooter. Un videojuego de disparos en primera persona. Son muy frágiles así que no los golpees con toda tu fuerza. Como son muy sensitivos, no me lastimes, tus sentidos están conectados. No hay manera de que hubiera hecho eso. Obviamente es una broma, Kuwei. Ustedes dos. Esto es un combate, pónganse serias. La voz de Ouka resonó por el intercomunicador haciendo que Usagi se concentre en la batalla. En el medio del combate aéreo, Ouka suspiró hacia Usagi e Ikaruga que estaban tan enérgicas como siempre. Aunque es algo bueno que ya se hayan familiarizado con el campo de batalla, estar demasiado confiadas no es algo bueno. Al ver sus divertidos cambios últimamente, le hacía sonreír en secreto. En cualquier caso, es verdad que este tipo de atmósfera es la mejor para dar a resaltar la fuerza del pelotón. Cubrir a los Spriggan sin ponerse en peligro, son capaces de tener cierto grado de seguridad. Ellas no se alejaban entre sí, Ouka era la vanguardia, Usagi la retaguardia e Ikaruga está a cargo del reconocimiento haciendo que el equipo trabaje bien. De alguna manera las tres se las arreglaron para hacer el trabajo bien. Aunque se supone que la Inquisición iba a aumentar el ataque para aniquilar al enemigo. Aunque estaba ansiosa de que Kyoya las estuviera monitoreando, de esta manera son capaces de participar apropiadamente en la batalla y no tienen nada que reportarle al presidente. Podremos ser capaces de sobrevivir. Puedo ver la esperanza. Sin embargo, esa esperanza inmediatamente fue sacudida. Un mensaje provino de todas las tropas. Arma mecánica enemiga confirmada, es un Einerjar. Repito, en el punto de 3 apareció un Einerjar. Ella podía escuchar a Ikaruga y Usagi teniendo un diálogo cómico. Ouka, quien se encargaba de asegurar el aire, entrecerró los ojos mirando al grupo de edificios en ruinas. El silencio era desagradable, porque no hay balazos sonando. Ella pensó, y en ese momento, los edificios que apenas estaban de pie, colapsaron con un rugido. El rostro de Ouka palideció. El edificio que colapsó estaba cerca de Usagi. Vlad. Hay una ola de magia extraña, es un Einerjar. A juzgar por su forma, son diferentes a los que aparecieron durante la operación del convoy. Sería adecuado llamarlo como una clase del rey Arturo. Ouka liberó magia de su capa y se dirigió a Usagi. Cuando los edificios de la calle que estaba defendiendo colapsaron, Usagi, quien estaba cubriendo a los Spriggan, se quedó atónita. Murieron de nuevo. Sus vidas se perdieron en un instante. Los Spriggan que estaban justo frente a su campo de visión fueron enterrados bajo los edificios. Comenzando por los pies de Usagi, de repente el miedo y el remordimiento empezó a emerger. Ahí es cuando desde el lugar en que sus aliados deberían estar aniquilados, provino una voz. Mierda, ¿qué pasa, maldición? Hey, están vivos. Pueden moverse. No puedo, mis piernas están aplastadas. Lo mismo aquí, mis brazos. Confirmó a 3 Spriggan arrastrando sus heridos cuerpos fuera de los escombros. Uno de ellos estaba intacto y le daba su hombro para apoyarse al que tenía la pierna herida. Asterisco clang asterisco, unas pesadas pisadas alcanzaron sus oídos. Enfrente, moviéndose encima de los escombros, estaba una gigante figura. Una armadura inorgánica color negro azabache con textura similar a una lápida. En la superficie de piedra de la armadura estaba un patrón rojo que era la evidencia de corrosión mágica. El Einerjar, la nueva arma enemiga llamada Dragón Mágico. No tenía ego, eran los restos de un héroe cuyo nombre en algún momento resonó en este mundo. Después de ponerse encima de los escombros, el Einerjar rugió.
No había nada de la gloria anterior ni heroísmo en esa apariencia, solo estaba grabado la ira y el odio. No fue un simple rugido, la ola de sonido por el rugido de Leinenhar impartió el miedo por todo el lugar. ¡Jai! El cuerpo de Usagi tembló de miedo. Los tres Spriggan también perdieron su voluntad de pelea y se rindieron. Los ojos mecánicos de Leinenhar brillaron en rojo, algo similar a vasos sanguíneos aparecieron en sus músculos y fue a capturar a los Spriggan. Necesito, Siouarar, Iar. Retrocedió diciendo eso con miedo. Quiero completar mi venganza contra mi familia. Quiero ser respetable. No dejaré que nadie me llame hija bastarda. No se supone que debo confrontar orgullosamente a los Saionji. A este paso, no solo mi familia, no seré ni capaz de ver el rostro de Takeru. Ghh. Usagi apretó sus dientes, detuvo sus pies que retrocedían y caminó al frente. Espera Usagi. ¿En qué estás pensando? Ignoró a Ikaruga que trataba de detenerla y apretó el gatillo. Aunque estaba siendo lanzada por el cañón del arma, Usagi ajustó su arma forzosamente y apuntó. Otro disparo. Y al mismo tiempo que disparó el tercer tiro, Usagi se deslizó a donde estaban los Spriggan. Y después de expandir y bípede en el suelo, acomodó el cañón y disparó de nuevo. Al ver a una pequeña chica ir a su rescate, los tres Spriggan hicieron una confundida expresión. Tú. Date prisa, llévate a tus camaradas y huyan. Debo encargarme de esto. Incapaces de decir algo frente a la chica que empezó a disparar con su rifle, el Spriggan se fue cargando al otro que perdió sus piernas. Lo siento, te debo una. Mientras que los Spriggan le daban la espalda, Usagi verificó el daño que el enemigo recibió. No había ni un solo rasguño en la armadura de Leinenhar de pie en los escombros. No funciona para nada. Si hubiese tenido un día más, habría sido capaz de completar la nueva arma, aún así, es una defensa bastante anormal, ¿no? Las armas de los suministros incluso son capaces de penetrar la armadura de los vehículos blindados. Viendo el vídeo del robot centinela que zumbaba al lado de ella, Ikaruga lo analizó. Usagi determinó que atacar más sería inútil y se retiró. Y al mismo tiempo, la Railgun 4 del enemigo se dirigió hacia ella. Estoy asustada, estoy en un apuro, huir es inútil, aunque pensara eso no podía evitarse. Hizo algo estúpido así que tiene que actuar acordemente. Usagi pateó el suelo con toda su fuerza y se movió del lugar. Todo está bien. La ayuda seguramente vendrá. Necesito tomar la mayor distancia posible, de ser así, entonces seguramente. 4 Railgun, arma eléctrica que por medio de un campo magnético dispara proyectiles metálicos a alta velocidad. Recuento de colmillos, de seguro, sus confiables compañeras vendrán en su ayuda. Sobre la cabeza de Leinenhar. Para penetrar su cerebro, una gigante estaca lo perforó. Los escombros alrededor salieron volando por el impacto y Usagi, que estaba corriendo, también fue lanzada por el viento. Ouka, quien disparó, aterrizó en el suelo a una pequeña distancia de Leinenhar. Lo hice a tiempo. Qué bueno que me quedé cerca. No es tiempo para aliviarse. Mira, tal y como Vlad dijo, el enemigo estaba intacto. Después de haber recibido esa fuerza destructiva, su cuerpo ni se inmutó. No debería de tener esa defensa mágica. No, es cercana a una maledición que a la magia. Sus características son similares a la de esa Kusanagi Kiseki. Había un sinnúmero de Einherjars con características de inmortalidad, pero había varios que no tenían esa habilidad de curación ni una defensa absoluta de ese nivel. Si no es magia defensiva, la estaca especializada de Vlad, Tips, no funcionará. No hay algo como defensa absoluta, debe haber alguna debilidad. Se dice que los Einherjars alguna vez fueron invencibles, pero ya están muertos. Tal y como fue el caso del rey Arturo, sin duda alguna debe haber alguna brecha por donde explotar la inmortalidad de este enemigo. Primero, revelar su identidad. Ouka expandió las pilas en sus codos y se dirigió a atacar a Leinenhar. Liberando magia de sus piernas y espalda, se deslizó por encima del suelo y entró al pecho de Leinenhar. Con otro golpe, el abdomen del enemigo fue perforado por colmillos. Aunque un fuerte impacto y sonido se dispersó por los alrededores,
La armadura no tenía ni un solo raspón. Ouka continuó abriendo el fuego de los colmillos, como si utilizara artes marciales, liberó las estacas continuamente tratando de encontrar algún punto débil en su cuerpo. Los movimientos del enemigo no eran del todo rápidos. Después de todo, un dragón mágico sigue siendo una máquina. La velocidad de Ouka era abrumadoramente superior. Cuando sintió el intento asesino, a pocos centímetros de la cabeza de Ouka, una afilada espada se deslizó. El cabello color ocaso se dividió en dos y bailó en el aire. Inmediatamente después, el edificio abandonado a la distancia fue partido en dos y colapsó. Ah. Como era de esperarse, una risa seca se escapó de la boca de Ouka. Fue un corte que parece haber ignorado la distancia. Desde el lugar en el que Ouka estaba de pie al edificio colapsado, hay aproximadamente 100 metros. Ten cuidado. La habilidad de este tipo ciertamente es alta, y el rango de su arma es más amplio de lo que parece. Además estaba ese filo. Cortó el edificio como si fuese hecho de tofu. Si detraga eso, será el fin. Tiene la forma de una railgun, pero la mayoría de sus funciones son las de una espada. Debe tener una habilidad mucho mejor que con el que peleaste antes. Significa que puede cortar y disparar también, y Karuga dijo eso con un ligero tono de voz. Yiach, a pesar de tener ese rango de alcance, también puede disparar. ¿Qué clase de broma es? Una vez más se dio cuenta que tan grande era la amenaza de Leinenhard. Los cortes y disparos del enemigo comenzaron. Ouka decidió atacar y esquivar al mismo tiempo. Se equivocó en pensar que los movimientos del enemigo eran lentos. A pesar de tener un cuerpo mecánico, atacaba a Ouka con una velocidad considerable. Además, el enemigo estaba intacto después de recibir esos impactos. Sin embargo, Ouka tranquilamente analizó los movimientos y características del enemigo. Disparar es un mero espectáculo. El poder mágico se concentra en un solo punto y no tiene el rango ni el poder destructivo de Excalibur. El alcance de sus cortes y la forma es su característica más fuerte y esa defensa absoluta. Ouka organizó la información en su cabeza y miró a Leinenhard. Su olfato mejoró y examinó la esencia mágica emitida por el Leinenhard. Es débil, pero hay un olor a sangre. No es humana. Esta es, de un dragón. Después de escuchar el análisis de Vlad, Ouka finalmente vio a través del enemigo. Forma. Defensa absoluta. Esencia de dragón. Solo hay un Leinenhard apropiado. Siegfried. El arma es un patrimonio mágico de clase S, Balmun. No hay registros de que impartía cortes con ese rango, pero si el enemigo es Siegfried, derrotar a este Leinenhard es fácil. Sayonji, ¿me escuchas? Sí, he visto todo. Instrucciones. Pudo escuchar una voz pidiendo órdenes. Al mismo tiempo que Ouka atacó al enemigo, habló brevemente. Apunta a su espalda. Recibido en el momento en que la tranquila voz de Usagi se escuchó, detrás del enemigo brilló la luz del cañón escondido a las sombras de los escombros. Las balas golpearon el aire y se acercaban por detrás del enemigo. Probablemente al percibir el intento asesino de Usagi, el Leinenhard invirtió solo la parte superior de su cuerpo. La mitad de la cintura para arriba actuó de manera independiente y bloqueó las balas de Usagi. El tiempo de reacción con el que protegió su espalda fue anormal. Era la prueba de que su espalda no era su punto débil. El héroe Siegfried subyugó al dragón maligno Fafnir y obtuvo la inmortalidad al bañarse en su sangre. Sin embargo, la sangre del dragón no alcanzó su espalda y la leyenda dice que murió después de que su espalda fue perforada. Él protegió su espalda. El Leinenhard cambió su objetivo a Usagi y en el momento en que trató de cortarla como a un obstáculo, Ouka expandió un círculo rojo carmesí y se paró firmemente apuntando a la espalda de Leinenhard. ¡Haa! Ouka mejoró sus reflejos y velocidad de movimientos acelerando el flujo de sangre en su cuerpo. Debido a que es una carga para el corazón, no está ni siquiera cerca del Soumatou de Takeru, pero es bastante bueno por un momento. Pie izquierdo enfrente, pie derecho atrás. Acomodó su puntería y balanceó su brazo junto a la mitad de su cuerpo. Los mecanismos de disparo adjuntos a sus brazos se dispersaron por un momento y solo fue reconstruido en su brazo derecho. Un gran búnker emergió en su brazo derecho.
El poder mágico se acumuló y generó una gran pila en su codo. Y al siguiente momento, Ouka disparó una estaca con la propiedad de sangre nocturna. La estaca golpeó directamente la espalda de Leinenhard. La gruesa estaca de 50 metros perforó el cuerpo de Leinenhard. Crucifixión inversa, Nesferatu. En el momento en que Ouka dijo el nombre de la magia, un gran número de estacas se transfirieron y saltaron del cuerpo de Leinenhard. Fue llevado a lo alto en el cielo y su cuerpo explotó, se desplomó sin dejar rastro. Ouka estaba de pie en los restos que caían de Leinenhard y desactivó la forma cazador de brujas. KHH. Incapaz de soportarlo, cayó sobre sus rodillas y sacudió su cabeza para aclarar su visión. Espléndido, sin embargo, tras apenas completar el contrato y convertir tu sangre en poder mágico debió ser duro para ti. Afortunadamente, esto es un campo de batalla, está inundado de sangre no, mientras que Ouka estaba exhausta, Vlad recomendó algo asqueroso. Sacudió su cabeza como respuesta. Me niego, mi orgullo no permitirá eso. Al ver la firme actitud de Ouka, Vlad se quedó en silencio. Vlad, quien siempre dice cosas como obstinada o qué actitud tan desafiante, ahora se comportaba de buena manera. Sigue sintiéndose mal por lo que le hizo Mistiltein. Cuando Ouka empezó a preocuparse un poco por Vlad, Usagi corrió hacia Ouka y la apoyó en su hombro. Lo siento, siempre estoy siendo ayudada por Usagi. ¿Qué dices? No tenía ni idea de qué hacer para derrotar a Leinenhard. Riéndose débilmente, Ouka le dejó el peso de su cuerpo a Usagi. Vieron una gran armada de Spriggan viniendo de la distancia. Entre ellos estaban los que salvó Usagi. Debe ser la fuerza entera de la compañía. Usagi les describió lo que sucedió y les dijo que derrotaron a Leinenhard, lo cual resultó en aplausos. Ouka se subió al vehículo de primeros auxilios y miró a los miembros alabando a Usagi. Deberíamos de ser aceptadas con esto. Pensando en eso, Ouka lentamente cerró sus ojos. 3 días después de la subyugación de Siegfried. La posición del pelotón de poca monta en la compañía iba en buena dirección. Al subyugar solas a Leinenhard, ellas probaron que no solo era un trato preferencial por parte del presidente. Usagi-chan, sigues pequeña, deberías comer más. El dependiente de la distribución de comida le sirvió un tazón lleno de sopa que no se veía muy delicioso. No puedo comer tanto de algo tan poco apetecible. Usagi lanzó ese ataque, lo que resultó que los Spriggan se rieran. Como era de esperarse de una linda chica. Su habla es muy refinada. Usagi-chan no queda en el campo de batalla, pero sus habilidades de disparo son increíbles. ¿Qué necesitas comer para manejar esa monstruosa arma? No lo hará a menos que comas. Es nutrición, no un lujo. Mientras que el grupo detrás de la línea de distribución se reía de ella, Usagi suspiró y caminó alrededor de la cocineta. Luego, lentamente agarró un delantal del punto de distribución. Aunque sea nutritivo, si no es delicioso, la fuerza no aparecerá. Muy bien, les mostraré lo que puedo cocinar con los ingredientes que hay aquí. Las risas y los aplausos resonaron alrededor de Usagi. ¡Santo cielo! Se intimidó por su alrededor y procedió a cocinar motivada. Ouka sonrió ligeramente al ver a Usagi a la distancia. Continuando, miró la tienda del personal de mantenimiento. Ikaruga, de pie frente a una montaña de armas de fuego, estaba hablando con los Regins sobre su demoníaca remodelación de armas. Esta PDW está defectuosa. Dado a que el cargador está hecho un desastre, la alimentación de las balas puede fallar. Es práctica debido a que puede disparar balas procesadas especializadas, aunque su poder de penetración es más fuerte que las antiguas, no puedes utilizarla a menos que uses tus 2 manos. Moviendo un arma con una mano en el escritorio, Ikaruga explicó las desventajas. Los Regin miraban ese Ikaruga con una mirada mansa. Es debido a que esta es nuestra primera vez en combate real. Fue adoptada sin suficientes pruebas. Deberían dejar de lado ese estúpido orgullo y sacarlo de los alquimistas, que está haciendo el departamento de desarrollo. Es imposible resolver la pobre alimentación de las balas, requeriría una completa reconstrucción del cargador. El procesamiento de las balas es increíble, peso supongo que es inútil después de todo.
El retroceso es pequeño y el poder es alto. El diseño también es sexy. Cuando los dos Regin dijeron eso, Ikaruga levantó su dedo índice. El reemplazo de las armas en la frontera se ha desarrollado recientemente, debe haber una gran cantidad de armas de la versión antigua. Siempre y cuando tengan esas, de alguna manera funcionará. Eso significa que debemos usar las versiones antiguas. El cañón de la versión antigua es muy suave y no es capaz de soportar el disparo de balas especializadas. Las balas antiguas no pueden hacerle frente a la más moderna protección enemiga. Por eso, ordenaremos solo los cargadores antiguos de los puntos de control. La única parte que no puede ser adaptada a las nuevas balas es el cuerpo, he confirmado que puede hacerse con el cargador. Además, los antiguos cargadores pueden ajustarse a las armas modernas. ¿En serio? ¿No es eso peligroso? Desde mi perspectiva las balas procesadas son innovadoras, así que desperdiciarlas sería una pena. Aquí les va, los viejos cargadores que he conseguido. Trata de cargar y disparar con el nuevo modelo. El Regin tomó el cargador y lo puso en la PDW-5 para realizar una prueba de disparo. La cámara permitía el paso de las balas sin problema alguno. Dispara con normalidad. Como si nada, esto es mejor. Solo toma los viejos modelos y toma los cargadores para usarlos bien. Además, el nivel de retroceso está bien siempre y cuando enganches el gatillo con el dedo, sería bueno si tomas unos 3. Después de mucho empieza a hacer un sonido molesto. Ikaruga-chan, ¿qué eres en realidad? Eres una estudiante y conoces los defectos de las apenas adoptadas PDW al igual que el método para resolverlo, ¿por qué? Es un secreto. Ikaruga contribuyó resolviendo los problemas de las armas dentro de la compañía. Para la compañía que hacía malabares con los suministros ineficientes, las ideas de Ikaruga eran muy beneficiosas. Ouka se sentó encima de las latas de queroseno 6 al lado de la tienda, tomó café caliente de la lata de aluminio y envolvió sus manos en ella para calentarlas. Parece que salvaste a mis subordinados. Cuando estaba descansando, el capitán de la compañía fue con Ouka. Trató de levantarse y saludarlo, pero el comandante la detuvo. No me importa si te concentras en descansar. Solo quería darte mis gracias. 5 PDW, Personal Defense Weapon. Prácticamente es un arma híbrida entre una carabina y una subametralladora, tiene un diseño bastante compacto. De ahí viene su nombre. 6 Queroseno, es un líquido inflamable que se obtiene por medio de la destilación del petróleo. Yo no fui quien los salvó. Fue Sayonji Usagi. Con que es así, dale mis gracias. Sin embargo, sin ti, nosotros no hubiéramos sido capaces de pelear con el Einerjar. Gracias por salvarnos. Cuando el comandante le agradeció, Ouka puso una tonta expresión. Solo usé un Relic Eater, además, es gracias a la ayuda de mis compañeras por la cual pude exhibir este poder. Sin humillación en particular, Ouka dijo la verdad. Tú eres la elegida por la Relic Eater y usas su poder correctamente. Pienso que está bien jactarse de ello. El comandante miró en silencio el rostro de Ouka. Tu Relic Eater. Vlad, no. ¿Sabe de él? Sí. En el pasado él se hizo cargo de mí. En el pasado, en otras palabras, el anterior contratista fue un conocido del comandante. El comandante de la compañía suspiró y cerró los ojos. Si es posible, no quiero que unas niñas como ustedes participen en combate. Tener que confiar en unas niñas prueba que no tenemos valor. Murmuró eso un poco arrepentido. La razón por la que le instruyó al 35º pelotón ponerse al frente y actuar como una tropa de ataca y corre, fue quizás porque no quería involucrar a un pelotón de niñas en una batalla sangrienta. Además, estaba escéptico de que los pelotones de prueba existían. El comandante cerró los ojos y suspiró fuertemente. Sin embargo, las circunstancias ya no me permiten decir eso, en futuras batallas, quiero que participen oficialmente. Ouka se levantó y saludó. La tropa de Bansee reportó haber descubierto la base enemiga. Aparentemente hicieron del subterráneo su cuartel general. Mañana tenemos programado un ataque. Subterráneo, eso es astuto.
Mañana en la mañana, durante el cambio de guardias del enemigo, los élites invadirán el subterráneo, colocarán algunos C4 en los pilares y derretirán. Quiere aniquilarlos explotando el subterráneo. Ella tensó su rostro al escuchar la estrategia. La ciudad gris fue hecha antes de la guerra y es bastante frágil. Colapsaría de inmediato si se detonan los pilares. Sin embargo, esta estrategia era extremadamente peligrosa e inhumana. No puede evitarse. Hay información de varios hechiceros ancestrales peligrosos y un almacén de dragoons mecánicos ahí, no hay tiempo para elegir métodos. Al escuchar sobre hechiceros ancestrales, Ouka recordó la existencia de Lavemaker. Su sangre empezó a hervir y trató de permanecer en calma de algún modo. Las instrucciones se darán hoy a las 10 p.m. Descansa temprano. Saludando hacia el comandante que se iba, Ouka apretó el puño. La posibilidad de encontrarse con Lavemaker en el asalto de mañana nubló su corazón. Retrajo esas emociones de inquietud. Imaginó los rostros de Usagi e Ikaruga, así como la de Takeru y Usagi, luego suspiró. Todo está bien. Murmurando para sí misma, Ouka miró el cielo mientras sorbía su café y se sentó. E inesperadamente, mi anterior contratista siempre miraba al cielo y decía todo está bien para poder aguantar. Aunque era un humano más débil de lo que eres tú, su habilidad para disparar era increíble. La voz de Vlad resonó en su cabeza. Normalmente, como un patrimonio mágico elegante nunca habla sin permiso, misteriosamente el día de hoy su humor es completamente diferente. Aunque su voz era fuerte, tenía cierto encanto que calmaba su mente. Al escucharlo tan calmado, por alguna razón varios sentimientos nostálgicos despertaron en ella. En primer lugar, Ouka no ha entendido a las existencias llamadas patrimonios mágicos. Basada en la voz de Vlad, es un hombre, entonces Lápiz de Takeru y Nero de Kyou ya tienen personalidades femeninas. Aunque escuchó que Calígula de Kurogane Hayato tiene una personalidad femenina, no puede decirlo si nunca la ha escuchado. Para empezar, no entiende los principios bajo qué personalidades trabajan los patrimonios mágicos. Sin ningún disgusto hacia él, ella le pidió a Vlad casualmente. Vlad, háblame de ti. Oh, ¿qué clase de giro inesperado es este? Solo quiero pasar el rato. Hablemos. Me usas como un tranquilizante para tu espíritu G. Muy bien, ¿qué quieres saber? La perspectiva sobre su estado mental le ponía incómoda, pero no se molestó. Veamos, tengo curiosidad sobre tu anterior contratista. Cuando Ouka preguntó, escuchó a Vlad suspirar dentro de su cabeza. Sobre el G. ¿Hay problema? No. No me importa. Aunque no puedo decir la información clasificada un poco de mala gana, Vlad quietamente respondió la petición de su maestra. Él era, veamos. Inflexible, mala interacción humana, un pobre hablador, actuaba antes de hablar y era susceptible a ser malentendido por todos aunque probablemente era sobre su anterior contratista, Ouka no descartó el sentimiento de que era sobre ella. Y tenía firmes creencias. Y actuaba sobre esas creencias como un idiota suicida. Para ser franco, ese hombre era similar a ti, puedo sentir malicia. Hay una gran malicia hacia mí en lo que me estás diciendo. ¿Qué tres tiene de malo ser inflexible o un pobre hablador, y no eres adecuado para ser un inquisidor sin firmes creencias? Debes saber que su creencia no era la venganza. A diferencia de ti, el anterior contratista no fue conocido, por eso fue incapaz de refutar las palabras de Vlad. ¿Qué es esto? Es su venganza por hacérselo difícil cada día. HMPH. En otras palabras, ese era el hombre que era. ¿Qué es la Inquisición? ¿Qué es la magia? ¿Qué son los enemigos? Era un hombre que se angustiaba continuamente con esos pensamientos, era una espléndida persona, ¿no? Y además, no era adecuado para ser parte de la organización. Al darse cuenta que el tono de voz de Vlad cambió, Ouka se quedó en silencio. Era el anterior capitán de la policía antidisturbios, Extermination Zerote Exe. Tú, eras la Relic Eater del previo capitán de los Exe. ¿Por qué te sorprendes? Otras Relic Eaters son como bebés comparadas conmigo, que dice este tipo a pesar de tener una deficiencia de energía y ser difícil de manejar. Pero a Ouka no le importó que dijera eso y cerró los ojos ante el autoelogio de Vlad.
Resplandor Rojo, así era apodado entre sus camaradas. Y como tu apodo de Princesa Carmesí, que la metí, tenía fuertes desgracias implicadas. Resplandor Rojo, abominable luz roja G. Oka imaginó su figura, la figura de un hombre con dos grandes escuadras de pie con su espalda hacia ella en medio de las llamas. Extrañamente era muy fácil de imaginar. Sin embargo, es extraño que la historia de alguien tan famoso entre la Inquisición no haya llegado a sus oídos. Tenía un fuerte disgusto hacia la magia, pero después de cierto incidente al grado de que cambió su punto de vista sobre ello, empezó a dudar de la Inquisición. ¿Sabes sobre la jaula de insectos de la mariposa roja? No, sí, claro. Era una organización que traficaba humanos con instrumentos fantasma. Como las brujas tienen prohibido dejar descendencia, producen escasos hijos de brujas y los venden a precios carísimos. Fue una organización destruida por Exe hace algunos años. Se infiltró en la organización de la jaula de insectos para destruirla y encontrarse con una bruja ahí. Aunque esa bruja dio a nacer una hija en la jaula, no había poder mágico dentro de ellos y no funcionaban correctamente. Estaba destinada a morir. Él prometió salvar a esa bruja sin importar qué. Sin embargo, la Inquisición ordenó que destruyeran la jaula de insectos y eliminaran a todos los productos. Imposible, se le ordenó que matara a todas las brujas que fueron usadas. De hecho, esos productos, en particular los niños, fueron subyugados a un lavado de cerebro. Se juzgó que sería peligroso a menos que los mataran. Él se rebeló ante esa orden y eligió salvarlos. Oka rindió homenaje al anterior contratista de Vlad. No solo porque se opuso a las órdenes, sino porque eligió salvarlos. Sin embargo, ya era demasiado tarde cuando se dirigió ahí. Los miembros de la jaula de insectos fueron despojados de sus bienes para destruir la evidencia. La bruja que quería salvar ya estaba muerta, devastó a la organización por sí solo. Además, fue forzado a matar a varios de los niños. Por supuesto, como la jaula de insectos era enorme, solo mató a unos cuantos, pero, si había alguna salvación para él, era que la hija de la bruja que quiso salvar haya sobrevivido. La batalla entre la jaula de insectos de la mariposa roja y la Inquisición duró por un largo tiempo. Se estima que por unos 20 años y que finalmente llegó a su fin en la era de Kurogane Hayato. Oka también participó en ese conflicto y sabía la peligrosa conducta de esa organización. Fue desde entonces. Trató de derribar los pies de la Inquisición desde adentro. La Inquisición a veces toma decisiones poco convincentes. Como las del incidente de Leinherjar o las del torneo de simulacro. No le importan los sacrificios y fácilmente hace uso de la magia. Seguramente hay oscuridad dentro de la Inquisición. Quería hacer muchas cosas, pero como continuaba desafiando las órdenes, eventualmente fue aislado. Los altos mandos se sintieron incómodos y lo forzaron a resignarse cuando estaba indagando en la oscuridad de la Inquisición. ¿Qué pasó después de eso? Murió. Inmediatamente después de que dejó de ser un inquisidor, fue asesinado por alguien. Probablemente pudieron haber sido los restantes de la caja de insectos. Era natural que albergaran rencor hacia él. La voz de Vlad cuando dijo eso era increíblemente llana y era imposible determinar si había tristeza en él. Fue lamentable, pero puedo asegurarte que él nunca se arrepintió. Después de todo fue a esa persona a quien elegí como mi contratista. Ella sospechó que Vlad sentía ciertas emociones hacia su contratista original. Es probable que los patrimonios mágicos también tengan corazón, pensó Oka. Maestra mía, Oka inesperadamente dijo el nombre de Oka. El criterio que uso para elegir a mis contratistas, es su nobleza. Lo que demando es sangre noble. Virtuoso o maligno no es el problema. Se trata de sacrificarse por sus creencias y llevarlas a cabo. Esa es la nobleza que solicito. Aunque fuese imperfecta, él tenía esa intención. Puedes hacer eso tú, puedes hacer un juramento de que no te dejarás engañar por la tenacidad de la venganza y la llevarás a cabo acorde a tus creencias. Tu convicción la pagas a cambio de magia genuina. Todo está bien, puedo creer en eso. Al preguntarle eso, Oka se levantó mirando abajo. La hija de esa bruja sigue viva. Sí, ella sigue viva. No sé si es feliz o no, pero de seguro ha crecido saludablemente. Ya veo, entonces no fue en vano. El deseo de esa persona, debió haberse concedido.
Ouka miró al cielo y cerró fuertemente sus labios. En el cielo nublado brilló la solitaria luna llena. Pienso que aunque la forma sea diferente, la esencia es la misma. Cuestionarse sobre la Inquisición y pelear solo, respeto a esa persona. Vlad. Con una sonrisa llena de confianza, Ouka le dijo a Vlad. Debido a la despreocupación de las vidas que perdió, de seguro debe haberse arrepentido. Ese arrepentimiento, esa convicción, ese anhelo por el carmesí, debo heredarlo todo. Por eso, al igual que como lo hiciste con tu anterior contratista, quiero que creas en mí. En respuesta a la petición de Ouka, Vlad se quedó en silencio. Posiblemente dudando o quizás por las profundas emociones de Ouka no pudo decidir. Al final, Vlad respondió al deseo de su maestra. Con mi orgullo en el juego, debo de creer en tu nobleza. Mi maestra al escuchar su respuesta, Ouka asintió alegremente y sonrió ligeramente. Aunque nunca lo había pensado en el pasado, después de estar vinculados por el contrato, es un hecho que Vlad y ella se volvieron uno en cuerpo y alma. En vez de negarlo, es importante saber todo, Ouka aprendió eso de Takeru y Mari. Aunque sea un producto de la magia, Vlad es el socio a quien le confió su vida, fue entonces, cuando Ouka por primera vez aceptó la existencia de Vlad. Acurrucándose al alma de Ouka, Vlad se amonestó a sí mismo. No había mentiras en las palabras que Ouka dijo. Es verdad que él creyó en su nobleza. No había mentiras. Sin embargo, Vlad no necesariamente le confió todo a Ouka. Perdóneme mi maestra. Al final, meramente soy la marioneta del rey. Es imposible para mí confiarte toda la verdad. Mientras Ouka caminaba sin duda alguna, Vlad sobrepuso la figura de su anterior contratista con la de ella. Esto es destino. De toda la gente que hay, para ti, heredar es su voluntad. Mirando a su joven maestra, Vlad sonrió con ironía. Y para no traicionar a esta chica, no rezó por alguien en particular.